Gracias, maestro don Pedro, gracias. Miren, más que nada los aspectos éticos en la unidad de cuidados intensivos. Escuchando los maestros que me precedieron, el maestro Alfredo Sierra Unzueta, David Sánchez, López Raya, hablan de lo que es algunos aspectos éticos de la unidad de terapia intensiva. Y Martínez Zubieta puntualmente decía, ¿cómo nos vamos a comunicar con los residentes que están en etapa de formación y cuál va a ser esa comunicación que vamos a tener con los recién egresados de la terapia intensiva con la perspectiva y el objetivo que nosotros tenemos? Bien, tenemos que meternos en varios aspectos éticos y tenemos que hablar de la globalización. Me queda muy claro que el advenimiento de la globalización y la economía que se está tambaleando nos hace ver que tengamos que evaluar y reestructurar los dineros para las terapias intensivas, tanto oficiales como privadas, de otorgar calidad en los procesos de atención médica y, por lo tanto, es necesario, primero, establecer modelos de gestión de calidad. Muchas veces hablamos de calidad y nos decimos la calidad, ¿qué es la calidad y por qué la calidad cambia total y absolutamente al ser humano, aplicando la calidad? San Pablo decía, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos puedo cambiar la perspectiva de mi vida. Algunos quedan mutilados en una fracción de segundos. Medir los resultados para realizar las mejoras correspondientes, eso es muy importante, pero sobre todo que nosotros tengamos esa capacidad de ver esos resultados. Don Abedian decía, tenemos que medir en base a indicadores los resultados que nosotros tengamos, en base a una estructura, a un proceso y a un resultado. Medir los resultados para realizar las mejoras correspondientes y obviamente ir realizando y tener círculos de calidad que nos permita en un momento determinado hacer esas mejoras que nosotros como seres humanos principalmente tenemos que hacer en nuestra unidad de cuidados intensivos para la atención ética, humana, holística de nuestros pacientes. Nos vamos, sí, con la gasometría, con la presión intraabdominal, con la presión esto, con la presión de aquello, con la PAM, con la PVC, etc., etc. Nos olvidamos de lo más importante, estamos manejando seres humanos. El maestro Marshall lo decía, a veces nosotros, la terapia intensiva es una secuencia de una iatrogénesis. La planeación de mi servicio. Yo como jefe del servicio de terapia intensiva, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo tengo que planear? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi visión? Política. La Young Commission nos exige y nos pide que todos los hospitales públicos estén certificados, acreditados, certificados. La Young Commission nos dice que son cerca de 1.500 criterios, nos dice que tenemos que tener esa certificación. ¿Por qué? Porque se viene el turismo de salud. ¿Y qué es el turismo de salud? Pues que en Monterrey, de Estados Unidos, se van a Monterrey y los mismos médicos que operan en Estados Unidos se operan en Monterrey, pero más barato y pagan en dólares. A eso se le llama turismo en salud. Y debemos de estar preparados, porque obviamente un hospital certificado nos da el garante de calidad. Y cuando nos preguntan, ¿dónde trabajas? En el Hospital de San José de Monterrey, Nuevo León. Ah, caray, no, pues es uno de los mejores hospitales. ¿Pero qué crees? Que ahí estuvo un exdiputado y un exsenador, Porfirio Muñoz Ledo, ¿verdad? Y bueno, y así como yo, mucha gente, ¿no? Y bueno, y así es esa membresía se va pagando con el tiempo. Políticas y reglamento interno. Hoy por hoy, la única institución que es Acartabón, puedo decir dos, Instituto Mexicano de Seguro Social y Pemex. Guías clínicas enfocadas al tratamiento médico. Tener mucho cuidado con estas guías clínicas. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, nos permiten en un momento determinado tener una orientación de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero no son la panacea. Unificando criterios en el manejo del paciente de terapia intensiva. Para ello, debe existir una misión. La misión nos lleva a una atención integral, con ética, humanística. Existe un comité que se le ha dado una difusión enorme que se llama COCACET, seguridad al paciente, diagnóstico certero, tratamiento de clase mundial. Y sobre todo,
inclusión del capital humano. Si descuidamos el capital humano, sus amenidades, su sensibilidad, y no respetamos a ese ser humano que es un gran médico, lo etiquetamos como médico, pero nos olvidamos de que tiene sentimientos, nos olvidamos de todo. Y que seamos ciudadanos comprometidos con el desarrollo social de la humanidad. Eso es muy importante. ¿Qué estamos haciendo con nuestros residentes? Que somos formadores. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Le estamos enseñando, tal vez lo más avanzado de la medicina, le estamos enseñando a comportarse. Hay algo que siempre en mi pueblo decía, ¿no? La educación se mama. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿estamos educando? ¿Estamos formando o estamos destruyendo? Y Hermann Hesse decía en su libro, en El lobo estepario, la educación es destructora de genios. Y entonces, obviamente, hay una visión, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué quiero ser cuando tenga yo mi servicio? ¿Dónde lo quiero llevar? Ser una unidad hospitalaria líder, que haya ese liderazgo. Ojo cuando hablo de liderazgo, No confundamos el liderazgo de Chávez con el liderazgo de Mahatma Gandhi. Son liderazgos totalmente, unos son proactivos, activos y propositivos, y otros son liderazgos nefastos que dividen y que destruyen. Y sobre todo basado en dos ejes, docencia médica e investigación científica, pero el liderazgo en sector privado, sector público y sector social. Las políticas de calidad. Existe el ISO 9000 y etcétera, etcétera, la Young Commission, que está pegadísima. Existen los 6 comités de calidad de 1997, se reducen a 3 comités y nacen los círculos de calidad. Función, brindar un servicio de alto sentido humano, profesional y creativo, que sepa documentar los procesos. Y reitero, don Avenian, estructura, proceso y resultado. Evaluar el desempeño en base a indicadores. El doctor López Raya tiene los indicadores en las unidades de terapia intensiva. Algo que son los objetivos estratégicos es fundamental porque nos va a administrar capital humano, recursos tecnológicos y recursos materiales. Reitero, insisto, no olvidemos el capital humano, no lo olvidemos. Cortesía, amabilidad y respeto. Miren, hay varios virus del siglo XXI que nos han infestado. Y esos virus uno de ellos se llama la soberbia, el otro se llama la prepotencia y el otro se llama la arrogancia. Yo me ando vacunando cada mes contra esos 3 virus. Y aún así, creo que sigo pecando de soberbio. Otorgar atención de enfermería con enfoque holístico, libre de riesgos humanos, mística de servicio con apego a los estándares de calidad. Fomento a la investigación en base a los valores básicos. Entonces, todo esto nos produce la respuesta a las necesidades del usuario. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que nos vean nuestros usuarios? Si son del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, población abierta o hospitales, ¿verdad? Entonces, que en un momento determinado son los que vienen a nosotros con esa situación de ser curados. Los objetivos estratégicos, estos sistemas de círculos de calidad deben tener una supervisión de 24 horas del día, los 365 días del año. Conservación y mantenimiento del equipo. Y van a decir, bueno, educación, fomentar. No le eches Coca-Cola a este aparato que es para tomar electros, pero sí. Y somos la idiosincrasia mexicana, ¿verdad? Hay un libro muy bueno de Jorge Castañeda, hoy no, pasado mañana. Y hay otro libro de Fernando Laviaga que dice, por eso estamos como estamos. Somos por idiosincrasia un poquito extraños, pero somos muy creativos. Y por ahí un científico decía, mientras el ser humano no pierda la inteligencia y la creatividad, obviamente vamos a tener la capacidad de hacer cosas buenas para la humanidad. Hay que sensibilizar al ser humano, tener una cultura de calidad en nuestra casa y tener una vacuna psicosocial. También decía el maestro Alfredo Sierra Unzueta, ¿por qué no apoyarnos en un aspecto psicológico, psiquiátrico? Estamos continuamente hablando con enfermos que no se comunican. Los que rotamos por el CEMEFO en la Ciudad de México, nos dimos cuenta de qué tan enfermos estaban la gente que está conviviendo ahí.
comen tortas con los muertitos, pero le llegaban 60, 80 en el CEMEFO y lo tenían que bañar y todos así, ¿no? Entonces una serie de situaciones que dice uno, bueno, para esto, en este esquema se ve algunas cosas muy importantes, requisitos y necesidades del paciente. Este paciente y sociedad van de la mano, a eso nos vamos a dedicar. Pero tiene que haber un liderazgo participativo, insisto, no podemos tener liderazgos que dividan. Y si yo llego a dividir, obviamente, no voy a dirimir esas asperezas que hay en ese momento en mi servicio. Enfoques a procesos, todo debe ser con procesos. Debemos de aprender a planear, tener una planeación estratégica, qué es lo que quiero, a dónde voy, dónde quiero llegar, qué es lo que quiero realizar. Y para eso hay todo textos y textos y textos de planeación estratégica. Una planeación operativa y plan de acciones en base a muchos ejes y basados en la misión, visión, valores y filosofía. ¿Cuál es mi filosofía? ¿Dónde quiero estar? Y hacer un diagnóstico situacional. Yo siempre les había dicho, cuando hice los manuales de ciertos hospitales de Pachuca, yo no les voy a dar a los médicos la guía para que los hagan, se los tengo que hacer, porque no los van a hacer. Y no porque no quieran, porque a veces no tenemos ni idea de cómo se hace un manual de normas y procedimientos o un manual de organización. Y lo primero que nos dicen, yo hacer eso, estás loco. Nos mandan derecho al caño. Estuvimos en la certificación del Instituto Nacional de Cardiología y créanme lo que fue interesante, porque la gente lo íbamos manejando con la imagen de Pareto y nos faltan 80 días para certificar el Instituto Nacional de Cardiología. Estuvimos ahí trabajando fuertemente con la doctora Guadalupe, que es la representante ante la Young Commission en Chicago, que es neonatóloga, es pediatra neonatóloga y tiene la maestría en ciencias. Y bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Capacitando al personal, procesos de atención, evaluación de resultados, qué tanto nos va, qué evaluación vamos a tener, mejoras del proceso de evaluación parcial, porque vamos a tener una evaluación parcial, y por último, vamos a tener algo muy importante, que caemos en lo que son valores y código de ética, y eso es muy importante porque si no tenemos, miren, hay dos valores nada más que se manejan en el siglo XXI, dos valores, ¿eh? Y de ahí, de este se manejan los que ustedes me quieran inventar. Un ser humano que no es honesto, mi pregunta es, ¿tendrá responsabilidad, amor, será creativo, propositivo, tendrá aquello acá? Si no es honesto ni consigo mismo, ese se los dejo a su criterio. Y el otro es competitividad. Debemos ser competitivos, pero debemos ser competitivos en buena lid, una competencia leal, no desleal. Y entonces vamos obteniendo pluralidad, vamos a obtener competitividad, derechos humanos, la intolerabilidad, que debe ser uno muy tolerante, el diálogo, lineamiento humanístico-científico, esto es muy importante, hay que unificar, respetar, proteger. Esto es muy importante. Yo en lo que para mí los dos, decía Octavio Falat, que es un filósofo italiano, dos valores, única y exclusivamente, honestidad y competitividad. Si uno es honesto con uno mismo y si uno usa máscaras, porque entonces estaríamos emulando el libro del loco de Gibran Javier Gilán. Entonces, miren, ahí va el loco, ¿no? Porque se quiere ser realmente honesto y pues nunca lo dejaron ser honesto, que son las 7 máscaras de la hipocresía. Y eso lo dice Aristóteles en su libro Ética Nicomaquea. Bien, entonces hablando de valores, evitar competencia desleal. Los médicos somos un poquito peculiares en ese aspecto. Procurar el entorno laboral. Tenemos que ser amigables, sociables, presentarse tal cual. Compromiso responsable, ser comprometidos con algo que nos dan esa responsabilidad, dignificar el servicio médico. Por ahí nos dicen mercenarios, ¿no? Fomentar la participación del grupo, es muy importante. Híjole, eso es algo que se debe siempre de preservar en todas las sociedades, colegios. Yo fui presidente del Colegio Médico Hidalguense y lo que más preservé fue el respeto hacia mis médicos.
Antes de ser especialista, como se los dije, soy médico general. Y en ese contexto, lo anterior debe publicarse en todos los pacientes, aplicarse en todos los pacientes, pero aún más, ¿qué creen? En pacientes de mayor edad, con enfermedades crónico-degenerativas. Gente que nos ha enseñado, a esa gente que nos va dejando, a esos maestros que nos debemos. Y eso debe tener ese contexto que tenemos que hacer mucho en las terapias intensivas, porque obviamente tenemos nuestras terapias intensivas con gente mayor, con enfermedades crónico-degenerativas. En 3 enfoques: biopsicosocial, humano y espiritual. Y para esto existe ya una situación de interculturalidad que está entrando duros en los hospitales oficiales, en donde se debe de respetar que si alguien en el ISSSTE, en el seguro, en la Secretaría de Salud, deja un amuleto o deja una imagen religiosa o deja un ojo de venado, se debe de respetar. A eso se le llama interculturalidad y obviamente nos meten a cursos de interculturalidad. Entonces, obviamente, una persona con excelencia humana o tiene una meta que nunca planteó. Eso es muy importante. Lo voy a leer tal cual contexto, es la de convertirse en un líder altamente calificado. Sus opiniones son apoyadas, ojo, y sus semejantes lo respetan y lo admiran por sus logros. Y decisiones que generalmente son bien tomadas y llevan al éxito colectivo. Un líder, el jefe de servicio de terapia intensiva, debe de hacer algo colectivo a beneficio de nuestros pacientes de la terapia intensiva con toda la biotecnología que tenemos a la mano. El cuidado que pongamos en nuestro comportamiento con los demás nos permitirá evitar fricciones. Ojo, el ser humano es muy complejo y establecer un acercamiento que pueda traducirse en formas de ayudas que beneficien a todos. No tenemos por qué regañar a nadie, no tenemos por qué levantar la voz, no tenemos por qué ser superfluos cuando tenemos realmente lo más importante, que es la relación social con nuestros semejantes. Y entonces, yo quiero hacer muy poco tiempo, y también hay una frase que a mí me encanta muchísimo. Dice: creemos que todos los seres humanos recibimos la misma opción para realizarnos. La gran diferencia la marcamos pocos que nos hemos decidido cambiar el rumbo de nuestra historia para lograr lo que deseamos. Y esta sociedad que se fundó en 1982, actualmente colegio, ha cambiado la historia de la medicina y participa fuertemente en todos los congresos, tanto de diputados federales como de senadores, con iniciativas, pero tiene una fortaleza. Y sobre todo, son líderes que hacen el cambio, son líderes que nos dicen cómo, son líderes que nunca buscaron la participación en común para llegar a ser, sino buscaron el bien común colectivo. Y ese liderazgo es lo que lo hicieron ser grandes. ¿Y qué creen? Nosotros somos líderes. Hoy por hoy, nosotros, el colegio tiene historia, el colegio es grande, el colegio tiene rumbo y seguirá teniendo ese rumbo. Y es por ello de que abordamos este tema de aspectos éticos en la unidad de terapia intensiva. Muchas gracias.